Amén. Buenos días, iglesia, en esta mañana. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar en este lugar. Isaías 41, versículo 10. Bendecimos a la iglesia en línea, quienes se conectan desde su casa, de diferentes lugares. Damos gracias al Señor por poder llegar a cada uno de ellos. E Isaías capítulo 41, versículo 10 dice de la siguiente manera: no temas. ¿Ya lo leyó conmigo? No temas. ¿Cuánto necesitamos escuchar una palabra así en algún momento? No temas. Y dice: porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay un hombre llamado Daniel y solía vivir su vida como si estuviera pedaleando una bicicleta todo el tiempo. Era un hombre muy diligente, un hombre que planificaba con detalle todo lo que hacía. Y como era tan planificador y tan detallista, se estresaba constantemente porque él quería asegurarse que iba por el camino correcto en su vida. Sin embargo, este hombre, que era tan estricto, tan meticuloso, sentía un vacío en su vida y una carga muy pesada. Un día se sintió muy fracasado, muy decepcionado, y ese fracaso y esa decepción lo deja exhausto. Y de pronto, yendo en su bicicleta en un camino, se sienta a la orilla del camino y se pregunta: ¿por qué siento que todo es tan difícil? Que es la pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué siento que para mí todo es tan difícil? Y en ese momento de quietud, de reflexión y de rendición, porque comienza a llorar, tiene como una poderosa revelación en el momento y siente que su vida misma se transforma en una bicicleta de dos puestos, de dos asientos. Y él estaba en el asiento de delante, pedaleando frenéticamente, pero en esa visión que tiene, siente que hay una presencia en el asiento de atrás que está pedaleando con él. Este que pedalea atrás, pedalea con más cadencia, más fuerte, es más constante, pedalea sin quejarse, pedalea con mucha paz. Y él identifica que esa presencia del que está atrás es Dios, y siente que el que está pedaleando atrás es Dios y tiene el mapa y sabe exactamente para dónde va, dónde hay un terreno plano, dónde hay una cuesta, conoce todo el sendero. Entonces él al principio cuenta la anécdota que intenta maniobrar su bicicleta de manera brusca, pero la presencia que está atrás de manera sutil le guía a mantener una trayectoria mucho más fuerte, mucho más suave y mucho más segura. Finalmente, este hombre, en un acto de fe, se relaja y deja de pedalear, de controlar la dirección, y simplemente se concentra en el ritmo del que está pedaleando en el asiento trasero. Desde entonces, este hombre deja que el que está detrás de él pedalee en su bicicleta. Y él escribe la siguiente frase: la fe no es dejar de pedalear, es darme cuenta de que Dios siempre está pedaleando conmigo. Muchas veces nosotros pedaleamos y pedaleamos y nos descansamos, nos cansamos y nos desgastamos, pero déjame decirte algo en esta mañana: hay alguien que está pedaleando contigo y ese es Jesús. ¿Qué tal si oras y le dices: Señor, gracias por Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias porque tú estás a mi lado en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Elian, ¿me presta ese cojín? ¿Es tan amable? Y abra su Biblia, es tan amable, en el Evangelio según San Lucas. Gracias. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 23 al 27.
Y en la versión Reina Valera dice: y entrando él en una barca, sus discípulos le siguieron. ¿Lo está leyendo conmigo? A mí me gusta escuchar la iglesia orar. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía Jesús en medio de la tempestad? Pero él dormía. Así que le puse el título a esta enseñanza en esta mañana: una almohada de fe. Bueno, yo no sé. Se levantó en el mar una tempestad muy grande y los discípulos están asustados, están gritando: Señor, sálvanos que perecemos. Pero ¿qué hacía Jesús? Haga conmigo así. En el momento en que había una tempestad, Jesús estaba durmiendo. Y lo que yo veo en la Biblia es que Jesús no reprende a los discípulos porque gritan. Porque mire lo que dice la Biblia: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Pero él comienza a reprenderlos en el momento. Y yo veo que Jesús no reprende a los discípulos por gritar en la tormenta. Yo creo que se vale gritar en las tormentas, en los momentos de dificultad. Jesús no los reprende porque gritan, sino por olvidar quién estaba en la barca. Una de las cosas que yo veo en el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza, vino tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, una de las cosas que hace el temor, porque los discípulos entraron en temor, es que el temor nos hace olvidar quién tiene el control aún en medio de la tormenta. Porque todos vivimos momentos de tormentas en nuestra vida. Y el temor nos hace olvidar quién está en la barca de nuestra vida, porque esa barca es su vida. Y porque a veces nos levantamos a gritar y el Señor no nos reprende por gritar, sino por olvidarnos que Él está siempre con nosotros. El temor nos hace olvidar del cuidado del Señor. El temor nos hace olvidar no solamente de su cuidado, sino que el temor nos hace olvidar de su poder. Y el temor no solamente nos hace olvidar de su cuidado, no solamente nos hace olvidar de su poder, sino que el temor nos hace pensar que el Señor no está haciendo nada. Que llevo mucho tiempo orando por lo mismo, que llevo pidiendo, rogando, ayunando, intercediendo, y el temor me hace pensar que Dios no está haciendo nada. Y cuando pensamos que Dios no está haciendo nada, estamos dudando de la confianza, del carácter de Dios. Y estamos dudando de su carácter. Cuando yo dudo de su carácter, mi confianza se debilita. Esta prédica esta mañana es para gente que cree que Jesús está tan dormido que Él no tiene el control en medio de la tormenta. Esta palabra esta mañana es para aquellos que creen que el carácter de Dios no está y que se debilitó su confianza. Porque cuando yo tengo confianza, la confianza habla y la confianza dice: Dios puede. ¿Ha estado usted en momentos de confianza donde dice: Dios me va a sanar, Dios va a restaurar, Dios me va a proveer, Dios me va a ayudar en mi empleo, Dios me va a sacar adelante? Porque la confianza siempre dice: Dios puede. Pero el temor pregunta: ¿y si no lo hace? ¿Sí vale la pena? El temor dice: ¿sí vale la pena ir ese domingo a la iglesia? ¿Sí vale la pena buscar de Dios? El temor siempre está generando duda en nuestras vidas. Y el temor es como la sospecha de que Dios no es suficiente. Esto es fuerte. Que nosotros como cristianos sintamos que cuando estamos en tormenta nos olvidemos que Él está en la barca. Y que pensemos
y tengamos la sospecha de que Dios no va a hacer nada en mi vida. ¿Cuántos? Y antes de levantar su mano, de responder, piense muy bien, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la sospecha de que Dios no está haciendo nada y que Él no es suficiente? Yo le quiero ayudar, porque usted se está espiritualizando y dice, qué pena yo levantar la mano. Yo, el pastor, he creído que Él no está haciendo nada. A veces he pensado que Dios no es suficiente, que tengo la sospecha que Él no va a hacer ese milagro. Y entonces, cuando hay esa sospecha, vienen los consejos. La gente le aconseja a las personas, ¿por qué no va donde el brujo? Si usted está sospechando de que Dios no es suficiente y está dudando de su carácter y su fe se ha debilitado, usted, ¿por qué no va a que le lean las cartas? Usted sí le pone cuidado al horóscopo. Mire que el color de hoy, ponga el espejo frente a la puerta. Usted tiene un negocio y no tiene la hoja o la matica de ruda en la oreja. Cuando sospechamos de que Dios no es suficiente, buscamos otras ayudas, la penca de sábila y todo lo que la gente hace, ¿cierto? Pero déjeme decirle lo siguiente: Dios es más que suficiente. Cuando el enemigo venga a decirme la sospecha de que Dios no es suficiente, yo tengo que responder: Dios es más que suficiente. ¿Cuántos pueden decir conmigo hoy: mi Dios es más que suficiente? Dale ese aplauso a Él en esta mañana. Él es más que suficiente. Por ahí tenemos una frase que dice: no puedes tener fe, paz y temor y preocupación reinando al mismo tiempo en tu corazón. Porque a veces en nuestro corazón está reinando la fe y la paz, pero al mismo tiempo está la preocupación en nuestro corazón. Y definitivamente en algún momento una de estas va a vencer a la otra. Y nos damos cuenta que el temor y la preocupación vencen muy fácilmente la fe y la paz. Y que resulta reinando en nuestro corazón el temor y la preocupación. San Juan capítulo 14, versículo 27. Normalmente no traigo muchas citas bíblicas y hoy le voy a compartir, pero vamos a leer rápido. Y dice la Biblia: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan que. ¿Cuál es la recomendación de la palabra cuando estoy en un momento de tormenta? No se angustie ni tenga miedo. Mire, esa ecuación tan facilita. Toque el hombro del que está a su lado y dile: si estás viviendo una tormenta, no te angusties ni tenga miedo. Porque Dios te da un regalo. Y Dios nos da el regalo ¿de qué? De la paz. La paz en la mente y la paz ¿dónde? En el corazón. Yo tengo que aprender a recibir ese regalo en mi vida. Cuando el temor y la preocupación viene a mi vida, yo tengo que ir y buscar la paz de Dios. Dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero el Salmo 56, versículos 3 y 4 dice: pero cuando tengan miedo. ¿Sí lo tiene ahí? Salmo 56, 3 y 4. Pero cuando tengan. ¿Cuántos de los que hay conmigo en esta mañana hemos vivido momentos de miedo? Todos hemos tenido miedo en algún momento. Y quiero preguntarte: ¿cuál es tu temor más grande? Si están haciendo recorte de personal en la empresa, ¿cuál es mi temor más grande? Que me echen. Si estoy viviendo una enfermedad difícil, ¿cuál es mi temor más grande? Que esa enfermedad me mate. Ahora yo tengo que aprender a enfrentar los temores más grandes. Pero el Salmo 56 quiero regalártelo para tu vida. Versículos 3 y 4. Pero cuando tengan ¿qué? Miedo, en ti pondré mi confianza. Entonces cuando tenga miedo voy a dejar que su paz venga sobre mi vida. Pero cuando tenga miedo voy a poner en Él ¿qué? Mi confianza. Alabo a Dios, léalo conmigo así, con pasión, métale pasión. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que me ha prometido. En Dios
¿Qué dice su Biblia? En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Oiga, no se trata de no tener miedo. Se trata de no dejar que el miedo decida. Se la voy a repetir, no se trata de no tener miedo. Se trata de no dejar que el miedo decida. Porque muchas veces tomamos decisiones bajo presión y estamos dejando que decida el miedo en nuestras vidas. No se trata de no tener miedo. Alguien dijo que la definición del valor es el miedo controlado. Todos sentimos miedo. El hombre que dice yo no tengo miedo, no le temo a nada, está mintiendo. Pero no se trata de no tener miedo, se trata de no dejar que el miedo decida. Porque muchas veces estamos tomando decisiones por causa del miedo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Y estas son citas bíblicas que usted puede escribir en una hoja, tener, memorizar. Tú guardarás, dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alguien dijo lo siguiente, hablando de Pedro cuando se baja del barco. ¿Se acuerdan de Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro se bajó y comenzó a caminar mientras estaba mirando a Jesús. Alguien dijo que la fe o lo que miro en fe determina cómo camino. Lo que miro en fe determina cómo camino. Pedro se baja mirando a Jesús, no importando el fuerte viento, mirando a Jesús. Alguien dijo que cuando la fe se enfoca en Jesús, los enemigos se disipan. Cuando Pedro deja de mirar a Jesús y se enfoca al ver el fuerte viento, Mateo 14, 30 y 31, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo sálvame. Y dice la palabra que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tampoco Jesús regaña a Pedro porque da voces, no lo regaña porque grita, lo regaña porque está dudando del que está al frente de él. Y Jesús al momento extiende la mano, lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando la fe se enfoca en Jesús, los enemigos se disipan. Puede estar la enfermedad, pero estoy enfocado en Jesús. Puede estar la deuda, pero estoy enfocado en Jesús. Puede estar el problema familiar, pero estoy enfocado en Jesús. Puede estar la situación, la adversidad, la lucha, la dificultad, y me puede estar gritando muchas cosas al oído, pero no me voy a enfocar. Y mientras yo esté enfocado en Jesús, los enemigos se disipan. No sé si alguna vez has sentido que te grita más los problemas, más las situaciones, pero cuando la fe se enfoca en Jesús, los enemigos se disipan, porque lo que miro en fe determina cómo camino. Mientras Pedro estaba mirando a Jesús, determinó cómo caminaba en un milagro sobrenatural. Pero cuando cambió de enfoque, Pedro se hundió. Mientras miraba a Jesús, tenía el enfoque correcto e iba en la dirección correcta. Pero cuando cambió su enfoque, al ver el fuerte viento, se hundió. O sea que el milagro está en el enfoque, decía alguien. El milagro está en, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si dejas de mirar a Jesús, te hundes. Si dejas de enfocarte en Jesús, si dejas de tener fe, no lo lograrás, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Por favor, toca al que está a tu lado y dile, no dejes de mirar a Jesús, porque si dejas de mirar a Jesús, te hundes. Se lo puedes gritar, te hundes. Hay gente que perdió el enfoque, ya no mira a Jesús, mira las circunstancias, y las circunstancias gritan muchas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer?
¿Qué debo hacer para mantenerme enfocado en Jesús? Porque yo no quiero perder ese enfoque en Jesús. Y va a haber gente que se te va a acercar y te va a decir: ¿por qué mientras otros lloran tú ríes? ¿Por qué mientras otros se preocupan tú tienes paz? ¿Cómo logras tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo puedo dormir como lo hacía Jesús? ¿Cómo puedo tener una almohada de fe? ¿Cuántos tenemos una almohada de fe? ¿Cuántos ponen la cabeza en la almohada y cuántos? Levánteme su mano, por favor. ¿Y cuánto les cuesta dormirse? Y tienen el cerebro prendido y no lo apagan durante toda la noche. Pero yo quiero tener una almohada de fe. Para tener una almohada de fe, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Muchos de nosotros deberíamos ir donde Diego y Gloria y decir que nos borden en las almohadas una funda que diga fe. Que tengamos una almohada. Yo quiero mandar a bordar una funda para poner la almohada que diga fe. Y que tenga sueños agradables, porque este cerebro trabaja todo el tiempo, no se apaga, no se desconecta. Filipenses 4:6. Mire cómo tener una almohada de fe. Número 1, no se preocupen por nada. ¿Cómo ven ese consejo? ¿Cómo lo ve Alexis? ¿Cómo ve Camilo ese consejo? Camilo, Juanjo, no se preocupe por nada. Ya podemos terminar la predicación. Y usted tiene un problema y una necesidad. ¿Y qué le habló Dios esta mañana? Me dijo que no me preocupe por nada. Sencillo. Y dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por lo que Él ha hecho. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Nos preocupamos por todo y oramos por nada. Pero la Biblia dice: no se preocupen por nada y oren por todo. ¿Cuántos de los que hay conmigo nos preocupamos por todo y oramos por nada? Entonces, lo primero que voy a hacer cuando venga la tormenta es orar más, preocuparme menos. Muy sencillo. Este mensaje está muy sencillo en esta mañana. Puedo decir: oro más, me preocupo menos. Hay una jovencita que está sirviendo en una iglesia, enseñándole a los niños, y tiene un rostro angelical y siempre tiene una sonrisa. Siempre tiene un abrazo, siempre tiene una palabra de ánimo, de esperanza para otros. Y un pastor invitado a esa iglesia a predicar y le asombró ver la actitud tan alegre de esta niña. Y estando en la casa de los líderes de jóvenes, allá llegó esta niña a almorzar también. Y los líderes de jóvenes le dicen al pastor: ¿conoce la historia de ella? No. Y la llaman y ella viene y comienza a contar su historia. Y ella comienza a decir: mi mamá es trabajadora sexual. Y yo soy el producto del trabajo de mi mamá. Y mi mamá tiene 3 niños más. Y yo soy la mamá de mis hermanitos. Porque mi mamá sale todo el tiempo. Y esta niña comienza a contar su historia. Tiene solo 15 años. Y comienza a contar su historia, que para poder dormir en las noches tenía que pensar en lo más amargo en su vida, en su situación, y llorar y llorar. Y dice que le daban 2, 3 de la mañana llorando, y después le daba un sueño profundo porque sus ojos estaban cansados y cargados de llorar. Y de esa manera podía dormir hasta que se despertaran sus hermanos, porque su mamá dormía toda la mañana, se iba después de mediodía, y muchos años viviendo toda esa situación. Hasta que un día alguien le compartió de Jesús. Hasta que un día alguien le compartió de Cristo en su vida, y se dio cuenta que Jesús la amaba. Se dio cuenta que Jesús la valoraba. Y le preguntan: ¿y de dónde saca fuerzas esa jovencita? Y esa jovencita dice: yo tengo fuerzas, encontré mis fuerzas para ser feliz en Jesús. Y comenzó a orar más, aunque tiene 15 años, y a preocuparse menos. Ahora ella ama a su mamá.
Y hay otro señor que vive en su casa, que es un padrastro, y ama a su padrastro. Quisiera conocer a su papá y dice, si lo conociera, lo perdonaría y lo amo, pero mi mamá no sabe quién es mi papá. Y cuando esta niña va a servir a Dios a la iglesia, lo hace desde lo más profundo de su corazón. Hay gente que no se preocupa por nada, pero ora por todo. Cuando yo soy un creyente que no me preocupo, sino que oro, dice la palabra en Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio oren. ¿Cuántos necesitamos de los que hay conmigo en esta mañana aprender a orar por todo? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos cuentan algo? Ay, 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 ay. Pero casi no vamos. ¿A dónde? Yo no me preocupo. La nevera está vacía. Mañana un manjar suculento. ¿Está la factura para pagar? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. La nevera está vacía. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Cuántos podemos creer en las promesas que están en la palabra? Pero eso se ve muy bonito acá, porque no preocuparse por nada se dice muy bien acá. Y orar por todo también se dice muy fácil. Pero dice la Biblia, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ¿qué? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es orar por todo y preocuparme por nada. Y cuando yo oro, versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ora más, preocúpate menos. Es lo que yo tengo que tener en mi corazón, porque nos preocupamos por todo y oramos por nada. ¿Cuántos hoy podemos recordar la fidelidad de Dios? Este año hasta aquí, ¿a cómo estamos hoy? Y hasta aquí Dios, y si Él lo hizo ayer, también lo puede hacer. ¿Sabe? Tenemos una amnesia espiritual, porque estamos olvidando la fidelidad. Estamos olvidando la misericordia. Estamos olvidando lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Mira el Salmo 77, versículos 11 y 12. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando en esta mañana? Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová. ¿Cuántos podemos acordarnos no de los desaciertos, no de los fracasos? Cuando usted se está tomando un tinto con un amigo, ¿de qué está hablando todo el tiempo? ¿Se está acordando de lo bueno que Dios ha sido con su vida? Había una mamá que de vez en cuando le decía a sus hijos que se quejaban tanto: este fin de semana no hay comida, vamos a ayunar. Y no vamos a dormir en la cama, vamos a dormir en el suelo. Vamos a poner una sábana sin almohada, sin cobija y vamos. Pero mami, ¿qué pasó? Pues ayunar fortalece nuestro espíritu, pero ustedes se están quejando demasiado y no están valorando la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Cuántos amamos ese colchón que tenemos en casa, que tiene su olor característico, que está el mapa de su sudor ahí? Pero cuando usted llegue a su casa, anoche llegamos cansados a casa, nos hicieron una invitación anoche, hicimos una, ¿cómo se llamó? Un simulacro navideño. Bueno, estábamos anoche en ese tema, llegamos a casa y tan rico que es llegar a casa cuando estamos cansados. Pero dice la Biblia, me acordaré de las obras de Jehová. Dice, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras. ¿Cuántos de nosotros necesitamos? Vive, díselo al mundo. Y al principio de la reunión tenemos un tablero donde usted podía escribir lo que quiere contarle al mundo de lo que Jesús ha hecho en su vida. Mire, esto lo he contado varias veces. Los que llevan conmigo 50 años van a escuchar esta historia. Pero estaba empezando obra en Santa Rosa. Me enviaron a empezar obra en Santa Rosa, porque el versículo dice, me acordaré de las obras, haré memoria de tus maravillas antiguas.
Y cuando uno está empezando obra, uno tiene toda la ilusión. Es como cuando está empezando usted un negocio o cuando recién se casa, usted tiene toda la ilusión. Empecé iglesia en la sala de mi casa con mi esposa y mis hijas. Y yo tocando la guitarra, invitando a los vecinos. Entonces un día los pastores de Pereira tienen ¿cómo se llama, Dios mío? Bueno, una sociedad de pastores, y me llegó una invitación y yo, estoy empezando en la sala de mi casa, nadie me conoce, me invitaron. Entonces yo me puse mi saco y mi corbata, porque yo era de saco y corbata, así. Después de pandemia no me pongo corbata, pero era de saco y corbata, y mi Biblia grande y mi agenda y mi lapicero, y me fui para la reunión de pastores a las 8 de la mañana. Y yo estaba feliz, un calor fuerte en Pereira, y predicó un pastor en esa reunión, nos dieron desayuno, nos dieron la bienvenida, y yo me sentía el pastor, yo siendo pastor allá, vestido de pastor. Y un pastor habló muy bien e hizo un llamado a dar. Y como buen misionero, como buen pastor empezando, yo no tenía muchos recursos. Entonces él habló de tal manera que yo sentí dar lo que tenía en mi bolsillo. Por la fe. ¿Cuántos hemos tenido esos actos de fe? Y yo di lo que tenía en mi bolsillo y lo di con mucha fe. La fe se me acabó cuando acabó la reunión. Cuando dije, ay Señor Jesús, ¿yo qué hice? ¿A usted le ha pasado? Que cuando reciben la ofrenda, usted, ay Señor, y cuando sales, su esposa le dice, amor, ¿dónde vamos a almorzar? Usted dice, Así me pasó. Y entonces estaba por la popa la reunión, y yo estaba viviendo en Santa Rosa, mediodía, mucho calor, corbata, Biblia grande, agenda, y me vine caminando. Y yo me vine caminando pensando, un pastor con saco, con corbata, caminando. Me llamaron, me invitaron, Señor, di lo que tenía y tengo que caminar. Y venía caminando cuando alguien se paró a mi lado y me pitó y me dijo, venga, súbase. Y yo me subí. Y el Señor me dijo, yo no le paro a nadie, pero usted tiene un letrero en la espalda, y me hacía agacharme, no tengo pasaje. Eso puede ser algo ridículo que no tiene sentido, pero ¿cuántos podemos hablar de los hechos poderosos de Dios? Y me trajo a Santa Rosa y resultó que era el señor de una fábrica de madera, y cuando terminó me pasó un billete, mucho más de lo que yo había dado ese día. Y yo venía renegando, mirando a ver qué cajita se levanta y sale, o si pasa un carro de valores y se le cae una tula de esas. Pero el Salmo 77:11 dice, me acordaré. Eso sucedió hace más de 15 años. Pero haré memoria de tus maravillas antiguas. Hoy mi esposa está invitada a un retiro de mujeres. Ustedes saben que mi esposa está viendo ese tema del cáncer y le faltan 3 quimios, pero ella está contando allá de cómo este año Dios ha sido fiel con nosotros y de cómo la tiene viva y la tiene en pie. Y haremos memoria de todas sus obras, hablaremos de sus hechos, porque cada testimonio del pasado es una evidencia de que Dios sigue siendo fiel. Yo no sé usted cuánto pueda contar de lo que Dios ha hecho. Tal vez hoy está hablando de la angustia, de la depresión, de la soledad, pero yo quiero acordarme de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi hogar, porque cada testimonio del pasado es una evidencia de lo que Dios sigue siendo fiel. Segunda de Corintios 4:13, tengo que terminar. Usted sabe que cuando los músicos pasan, yo tengo que terminar. Pero segunda de Corintios 4:13 dice, escrito está, creí, por lo cual también hablé. Vuélvalo a leer, escrito está, creí, por lo cual y por eso hablé.
hablamos por lo que creemos. ¿Qué viene hablando? ¿Qué palabras vienen saliendo de su boca en este tiempo? ¿Qué está hablando usted de su esposo, de su esposa, de su casa, de sus hijos? No siga hablando mal de la nación. Dice la Biblia, escrito está, creí y por eso hablé. ¿Sabe por qué usted está hablando mal? Porque no cree. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 13, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos. ¿Y por eso qué? ¿Cuántos creen conmigo en esta mañana? Y los que creemos hablamos diferente. Entonces voy a orar, me voy a preocupar menos, pero voy a creer. Y cuando creo voy a comenzar a hablar completamente diferente. El diablo quiere que usted hable desgracia. El diablo quiere que usted hable desilusión, fracaso, que usted hable soledad, que usted hable miedo, tragedia. Pero dice la Biblia, creí y por eso que hablé. Cuando usted le pregunten hoy ¿cómo está?, ¿qué tiene que responder? Como dice Peter Albeiro, el de los chistes: bien, asombrado de lo bien que estoy. Dios lo bendiga. Venga, y usted cojo y está diciendo que está bien, sí, porque creo, porque no me muevo por lo que está a mi alrededor, por lo que perciben mis sentidos. Tengo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creemos y por eso hablamos. Si yo no creyera, no pudiera hablar hoy. Pero dice la Biblia, creemos y por eso que hablamos. Lo que hablo es el reflejo de lo que creo. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tengo que comenzar a hacer? Preocuparme menos, orar más. Tengo que comenzar a creer para hablar. ¿Y qué voy a hablar? Voy a hablar fe. Vamos a comenzar a hablar fe. Esté de pie, es tan amable en esta mañana, y lea Isaías capítulo 41, versículo 10. Dios ha puesto en mi corazón, y lo voy a hacer muy cerca, una reunión donde usted va a invitar gente, y muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, vamos a pasar a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque no podemos tener un aniversario donde tenemos el Salmo 145, 146:5, donde dice: vive, díselo al mundo, pero no le decimos a la gente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Tenemos un tablerito afuera, hágalo profético al salir. Tenemos un marcador acrílico y usted puede escribir qué es lo que usted quiere contarle al mundo de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero Isaías 41:10 dice: no temas. Lo puede leer conmigo con fe: no temas. Yo no sé, yo cuando quiero meterle fe me pego acá, péguese acá, como que active la fe. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Ahora se lo va a parafrasear, se lo va a dedicar: no temo, porque Él está conmigo. No desmayo, porque Él es mi Dios, que me esfuerza. Siempre me ayudará, siempre me sustentará con la diestra de mi justicia. Hoy creo que Dios está conmigo. No temo, porque Él está conmigo. Tal vez estás pedaleando y tienes la hoja de ruta, pero hay alguien que quiere subirse a tu vida y pedalear y llevarte al lugar de destino. Mire, en una fecha como estas, ya estamos pensando en los regalos de diciembre. ¿Cuánto les gusta dar regalos en diciembre? Y desde ya, Alexis ya le compró. No lo pongo. Pero Alexis le compró su regalo a su hijo, ¿sí? Y se lo compró hace días. Me decía: pastor, es que en diciembre es más costoso, ¿cierto? Y nos compró el regalo a nosotros. Todavía no lo va a comprar. No se ha acabado noviembre, para que más barato. Pero entramos en un corre. ¿Y cómo vamos a atender a la familia? Pero no temo, porque Él está conmigo.
No desmayo porque Él es mi Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa que no haya mucho en la mesa, pero es mejor un bocado seco y en paz que casa de provisiones llena de contienda, declara la palabra del Señor. Y dile: Señor, en esta mañana quiero agradecerte. ¿Qué tal si volvemos la gratitud como un estilo de vida en nuestras vidas? Y si yo me paro acá a contarles de los milagros, de la gente que Dios ha utilizado, de su misericordia, de su fidelidad. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno, iglesia, con nosotros. Y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, declara la palabra del Señor. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su esencia, su fidelidad. No sé tú, pero yo tengo mucho para agradecer a Él en esta mañana. Tal vez estás teniendo una memoria selectiva y solo pensando en momentos difíciles. Pero recuerda que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y dale gracias a Él en esta mañana. Tienes muchos testimonios para contar. Preocúpate menos, ora más. Habla de sus maravillas. Cuéntale al mundo de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Alguito tiene que haber hecho Él. Yo no creo que nada, absolutamente nada haya sucedido en tu vida. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dile: Señor, en esta mañana te doy gracias. Y si hay alguien aquí con nosotros que nos acompaña por primera vez, Ronald lo saludé esta mañana, bienvenido. Y si hay alguien más, que una visita que esté con nosotros en esta mañana, levánteme su mano, es tan amable, porque alguien va a llegar hasta donde usted está y quiere orar por usted. Tenemos una Biblia para regalarle en esta mañana. Podemos hacer una oración. ¿Cuánto necesitamos esa almohada? ¿Cuánto necesitamos esta almohada? ¿Cuánto haces que no duermes bien? ¿Cuánto hace que no tienes tranquilidad? No disfrutas una película con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Cuánto hace que alrededor del comedor no te sientas con tu familia? Estás corriendo demasiado y necesitas hoy a los pies de Jesús. Lloramos de gratitud y le decimos: Señor, gracias. Yo doy gracias por la iglesia que me permites pastorear, por cada persona hermosa, espectacular que has traído. Gracias por mi esposa, mis hijas, mi nieta. Gracias por la vida de mi yerno, Señor Jesús. Por la vida de Esteban también, Señor Jesús. Gracias por mi casa, Señor. Gracias por mis amigos. Gracias por la iglesia, por cada persona que está sirviendo en la puerta. Y yo le quiero pedir ahora que usted, cuando salga, mire al servidor que está en la puerta, al voluntario, lo mire a los ojos y lo abrace y le diga: gracias, gracias. A veces yo estoy en la puerta saludando, despidiendo a la gente, y gracias por abrazarme y saludarme, pero el servidor está a un lado. La gente solo me saluda a mí, no le agradece al servidor. Me dice: pastor, gracias, don Jairo. Gracias, pastor, por la predicación. Pero qué bueno decirle a los de transmisión, a los muchachos de alabanza, a los que enseñan a los niños en este momento, a los que están en la puerta, a los que sirven un café: gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Reconocer, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Señor, te agradecemos en esta mañana. Y si estás viviendo un momento difícil, dile: Señor, yo necesito esa almohada. ¿Quién necesita esta almohada? ¿Quién la necesita?
No se la puedo regalar a Jonathan, porque es de uno de los muebles de la casa. Mi esposa me regañaría. Pero necesitamos una almohada de la fe. Apenas llegue mi esposa ahorita, por lo primero que me va a preguntar: la almohada la regalé por fe. Pero ¿cuántos creemos en que Dios es bueno? Dios ha sido bueno. Me voy a preocupar menos. Eso es tan fácil de decir, pero voy a orar más. La oración tranquiliza los nervios. La oración calma la ansiedad. La oración fortalece nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendigo a la iglesia en línea. Les agradecemos por haberse conectado esta mañana con nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Adora al Señor por un momento. Adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. El Señor que me subió en el carro, solamente lo vi ese día. Lo fui a visitar al lugar donde me había dicho. El negocio no existía. Por eso hay cosas que nos conmueven tanto, porque si existen ángeles, Dios envía ayuda desde lo alto. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana?